Es un gusto saludarles. Soy Israel Rivas Bastidas, presidente del Movimiento Nacional por la Salud, y estamos haciendo justamente estas pequeñas cápsulas, estos pequeños informativos o podcasts, ¿verdad? Con la finalidad de que pues usted, que es un ciudadano común y corriente, como yo también, que todos los días sale a trabajar, que todos los días se levanta temprano en la mañana, pues tenga una percepción, un pequeño análisis de un ciudadano común, no de un experto, ¿verdad?, en ciencias políticas, sobre lo que está pasando en nuestro país, sobre lo que pasa día a día con la situación política, de lo que se vive en la nación respecto a estos que se dicen que son profesionales de la política, pero que finalmente también provienen de la sociedad civil, que también provienen de la ciudadanía. Entonces voy a estar haciendo semanalmente estos pequeños videoblogs para que pues ustedes los aprovechen, dándoles algunos conceptos generales y analizando algunos temas muy importantes. Podemos hablar de algo que usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de la psicología con la política? Bueno, muchísimo, la verdad que están íntimamente ligadas, porque la aspiración, la motivación justamente de quienes quieren acceder al poder tiene un fenómeno psicológico que importa muchísimo y debería de importarnos más a nosotros los ciudadanos. ¿Por qué el político? ¿Por qué una persona quiere llegar al poder? Y hay muchísimos motivadores de fondo. El problema es saber cuáles son. El problema es analizar a la persona que quiere llegar al poder o que ya está en el poder, qué le motiva. Sin embargo, una vez que están ya en el poder, es más fácil analizar la conducta porque se van comportando de cierta manera, ¿verdad? Y bueno, hoy justamente les voy a hablar de algo que es bastante y muy interesante, que es el problema de los psicópatas. ¿Qué es un psicópata? Normalmente estamos acostumbrados a pensar, ¿verdad? O a saber que un psicópata es aquella idea que nos vende Hollywood, ¿verdad? De las películas de Hannibal Lecter, ¿se acuerda usted del Silencio de los Inocentes? O estos asesinos seriales que matan y desollan, etc. Regularmente, esta es una falsa idea de un psicópata. Y usted me preguntará, ¿qué tiene que ver Israel, la política, con la psicopatía? Muchísimo. Y le voy a contar por qué tiene que ver mucho. Allá en la primera década del 2000, un neuropsicólogo inglés, el doctor Peter Gerard, hizo un estudio maravilloso, fíjese. Este estudio, que le costó mucho trabajo, le llevó muchos años realizar, consistía en meter en escáneres de computadora a personas, ¿verdad?, que tenían algún tipo de poder, ya sea poder económico o poder político. Y descubrió algo sorprendente para la ciencia. ¿Qué es esa sorpresa, verdad? Ese gran descubrimiento, que el lóbulo frontal de quienes tenían poder, el lóbulo frontal cerebral, que estoy señalando con mi dedo, ¿verdad?, se veía profundamente disminuido en aquellos que ostentaban algún tipo de poder, lo repetir, ya sea económico o fuese político. Comparado esta disminución, este atrofamiento, ¿verdad?, del lóbulo frontal, con lo que produce algunas drogas, especialmente, por ejemplo, el alcohol o la cocaína, o inclusive algunos trastornos mentales mucho más serios como la esquizofrenia. ¿Y qué alojamos aquí en este lóbulo frontal? Unas neuronas, unas células neuronales muy importantes que se llaman neuronas espejos. La neurona espejo nos da el sentimiento de la compasión, que es de ponerse en los zapatos del otro, de sentir el dolor del otro, de sentir el sufrimiento del otro, de sentir la alegría del otro, de sentir esta situación que está viviendo el otro. Y por ahí también se hizo un estudio muy famoso, se puso a un hombre blanco, ¿verdad?, originario de Inglaterra, y un africano que no tenían absolutamente nada que ver, los pusieron frente a frente, uno de ellos se puso a llorar amargamente y el otro también entendió. Así funcionan nuestras neuronas espejos. Es esto que nos da la capacidad de ser profundamente humanos. Bueno, las drogas, como la cocaína, le vuelvo a repetir, como el alcohol, como algunos opiáceos, y el poder político disminuyen esta capacidad de ponerse en los zapatos del otro, de sentir lo que el otro está sintiendo. Por eso, ¿verdad?, los psicópatas, los que sufren de alguna psicopatía, tienen justamente sus neuronas espejos profundamente atrofiadas. Y hoy les voy a hablar de un personaje. Antes de que les hable yo de este personaje, ¿verdad?, les voy a definir lo que dice precisamente una definición
de Wikipedia, que se las voy a leer, ¿verdad? Lo que dice de lo que es un psicópata. Miren, la psicopatía o psicopatía, dice, es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por una anomalía de desorden psicológico en el que las funciones, escuche usted, perceptivas y mentales, hay una distorsión de la realidad, no se ven mayormente afectadas, pero advierten, dice, alteraciones graves de la conducta social de la persona. Es decir, hay una alteración grave en la forma en la que actúa porque hay un desdoblamiento de la realidad, lo perciben de otra manera. Ya no tienen sus neuronas espejos, ya no tienen esta empatía. Fíjese usted lo que sigue diciendo Wikipedia. Sí, dice, se ha tratado de encuadrar el concepto de psicopatía en un conjunto de características psicológicas y de comportamiento arquetípicas universales, es decir, se les ha querido encajonar en una sola situación. Dice, hoy en día, dice, el reduccionismo de considerar como psicopatía solo a los casos en que se presentan como elementos antinomásicos, dice, del concepto, la falta de afecto, remordimiento o empatía, sumando el uso malicioso de la seducción, la manipulación y la utilización de otras personas para propósitos personales, ¿verdad? Ya sabrán ustedes a quién se parece mucho. Hay ciertas características muy generales del psicópata, ¿verdad? Ahí les van. Cruel despreocupación por los sentimientos de los demás y falta de capacidad por la empatía. Ya le dije por qué. Actitud marcada y persistente de responsabilidad y despreocupación por las normas. Fíjese, lo subrayo, por las normas, por las reglas y obligaciones sociales. Me suena parecido a un presidente de la República que dice que no me salgan con que la ley es la ley. Incapacidad para mantener relaciones personales duraderas. No conozco la vida personal de Andrés Manuel López Obrador, pero bueno. Muy baja tolerancia a la frustración, de corta mecha. No me digan que el presidente no tiene corta mecha, o mecha corta, se enoja por todo y parece que nunca se equivocara. ¿Cuándo han escuchado hablar a Andrés Manuel López Obrador pidiendo una disculpa o diciendo me equivoqué o actuando con profunda humildad? Porque además él presume que es humilde, ¿verdad? Normalmente los humildes no presumen de su humildad, es una profunda contradicción. Dice incapacidad para mente, dice muy baja autoestima, muy baja tolerancia, a la frustración o bajo umbral para descargas de agresividad, tienen mecha corta, dando incluso lugar a un comportamiento ya sea violento psicológicamente, verbalmente o físicamente. Se enojan muy rápido. Incapacidad para tener culpa, no sienten culpa, ¿verdad? Y para aprender, fíjese usted, para aprender de la experiencia, en particular del castigo, no les hace nada un castigo, no les hace nada un fracaso, no aprenden, siguen con la misma idea. Fíjese usted lo que sigue diciendo, marcada predisposición a culpar a los demás, o ofrecer racionalizaciones, ¿para qué? Para justificar sus errores, ¿verdad? Del comportamiento conflictivo. Es decir, el comportamiento es anómalo, ¿verdad? Y yo ofrezco racionalizaciones. Es que hay esto, es que hay otro. ¿Les suena parecido? Sí. Fíjense, hay una serie de cuestiones que vamos a ir desmenuzando aquí muy rápidamente porque no pienso durar mucho, ¿verdad? Ahí les va el último. Marcada precisión de culpar a los demás ante los errores o las situaciones equivocadas por su percepción. ¿Se acuerda usted de quién dijo de qué era la culpa el presidente cuando los papás de niños con cáncer protestaban a nosotros, ¿verdad? Porque no había medicamentos? Fíjense lo que dijo. Y fíjense a quién culpó. Y fíjense si hubo empatía a nuestros hijos o a nuestras hijas. Si tuvo una pizca de empatía, hoy pobres niños que se están muriendo, hoy por estos 4,000 que no tienen medicamentos y se están muriendo. Fíjese usted, escuche lo que le voy a mostrar y escuche muy bien la actitud que tiene con un problema tan grave que no había quimioterapias y que nos vimos en la necesidad de tomar aeropuertos. Escuche bien lo que dice el presidente, a ver si se adapta perfectamente a esto
de marcada precisión a culpar a los demás de los problemas, de no responsabilizarse de ellos y además poca empatía con el dolor que estábamos sufriendo padres y madres al no haber medicamentos y sobre todo los niños. Vamos a escuchar. $1,000 millones de pesos en medicinas y materiales de curación. 90,000 millones de pesos. Pero habían 3 empresas, son las que tienen ahora las campañas estas, de que se están muriendo los niños porque no hay medicinas para el cáncer. Pues claro que están molestos, porque tenían una mina de oro y ya se les acabó. Y no solamente dijo eso de nosotros, ¿verdad? También lo dijo, desde luego, de las madres buscadoras. ¿Qué dijo de las madres buscadoras? Que eran también, bueno, esos diarios que usted escuchó, dijo que éramos pagados por las farmacéuticas. De las madres buscadoras dijo que era de los grupos de conservadores que las estaban llevando y que estaban prácticamente mintiendo sobre los restos humanos que habían encontrado ahí en Iztapalapa. Increíble. Nada de empatía hacia quienes han perdido sus seres queridos, nada de empatía, despreocupación total, que es la primera, por el sentimiento de los demás, y falta de capacidad de empatía. Total falta de capacidad de empatía también con las madres buscadoras. Escuchen lo que dijo el presidente sobre eso. Salió de que habían encontrado un crematorio. ¿Por qué no nos explicas eso? Pero vinieron de Sonora y de Chihuahua, ¿no? Y pues personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas. Imagínense cómo no pensar en la desaparición de un ser querido. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor. Eso es una ruindad, ¿no? Humano. No se debe traficar el dolor humano. Y bueno, ¿qué ha dicho sobre los enfrentamientos allá en Sinaloa? Esta terrible situación que se está viviendo. Primero culpó a los medios de comunicación, que estaban haciendo un gran escándalo, ¿verdad? Que estaban exagerando las cosas, que había más muertos en Guanajuato, que Sinaloa era una exageración, y apoyando desde luego al narcogobernador Rocha de allá, ¿verdad? Dijo que no, que era mentira, ¿verdad? Que pobre, que los Estados Unidos, pues y que la prensa estaba exagerando. ¿Qué pasó? Cuando ya esto rebasó, los videos rebasaron, los muertos rebasaron, más de 60 muertos al día de hoy, oficiales, pues ya le cambió y responsabilizó al gobierno de los Estados Unidos, porque sin su permiso, o porque pactaron, o como dice el clásico, haya sido como haya sido, se llevaron al Mayo y a los Chapitos, que algo tienen que ver, como dice la periodista Anabel Hernández, algo tiene que ver. Pero escuchemos la falta total de empatía con estas víctimas de un proceso de violencia terrible que se vive en Sinaloa, bueno, y en muchos estados de la República Mexicana. Pero bueno, escuchemos lo que dijo. Vendidos o alquilados a el conservadurismo y las redes sociales, y tienen el tema de Sinaloa, porque pues es como el tema de Cedillo, como el tema de García Luna, que seguramente vamos a hablar de eso, y del narcopresidente AMLO. Son sus temas. La verdad, es una campaña que intenta desprestigiar al gobierno que represento, a mi persona, y no han podido, ni podrán, porque el pueblo de México es mucha pieza, y nuestros adversarios, con todo respeto, no tienen autoridad moral, porque son muy hipócritas, son muy corruptos y son fachos, es decir, muy autoritarios. Y bueno, prefirió defender al Mayo Zambada, ¿verdad? Y defender siempre a los narcotraficantes. Acuérdense que pues fue a Badiraguato, les construyó una carretera para que en Chihuahua puedan sacar la droga. En más de 4 ocasiones a reunirse con el Chapo, cuando nosotros a los papás de niños con cáncer nunca los quiso recibir, ni nunca los quiso escuchar, y nunca quiso enfrentarnos, porque eso es una cobardía. La mayoría de los psicópatas ahí son profundamente cobardes. No quiso escuchar los reclamos de madres y de padres, y sí mandó a sus huestes a que nos descalificaran. ¿Cuántas veces prometió que el sistema de salud iba a estar bien?
Si fueron 15 o 16 veces durante el sexenio o más, son pocas. Yo creo que fueron mucho más. ¿Qué quiere decir esto? Mire, este rasgo psicopático. Incapacidad para sentir culpa. El presidente no siente culpa por los desaparecidos, por la devastación de las selvas, por haber creado una refinería que le va a costar a la humanidad mucho más petróleo y muchos más gases de CO2, por los desaparecidos, por las niñas o niños con cáncer, por las personas que se quedaron sin medicamentos, por los muertos en Chiapas, por la violencia en Sinaloa y en tantas partes de este país. Al presidente no le importa. ¿Por qué? Tiene incapacidad para sentir culpa y además para aprender de la experiencia. No aprende de su propia experiencia porque lo importante es él. Este es uno de los típicos rasgos del psicópata. No lo estoy inventando, aquí está, aquí lo dice, ¿verdad? Este es un manual que estoy leyendo, muy sencillo, está en Wikipedia, consúltelo, de lo que es un psicópata. Y me duele decirlo, tenemos un presidente de la República que tiene profundos rasgos psicopáticos, Es una persona enferma de poder, como seguramente lo hay muchos en este mundo, ¿verdad?, que tienen poder económico y poder político. Basta con mirar a nuestro vecino del norte, ¿verdad?, a Donald Trump, que también tiene los mismos rasgos. Basta con mirar al sur, cuántos países tristemente hoy en Latinoamérica están gobernados por estos líderes psicopáticos como Daniel Ortega, como Maduro. Basta mirar en Asia a Kim Jong-un y a otros muchos más que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. No es el primero, AMLO, ni ese tal vez el más rudo, pero lo es para México. Yo nunca, otro rasgo psicopático que tengo, yo nunca había escuchado a un presidente mentir tanto de risa. Y Andrés Manuel, que es otro rasgo que estoy leyendo aquí, ¿verdad? Los psicópatas tienen un rasgo muy importante. Son mitómanos, mienten prácticamente por todo. ¿Sí? Tienen un trastorno tan grande que mienten y mienten y mienten y mienten. Y sus mentiras, aunque puedan llegar a causar un daño terrible, moral o físico, a alguien, no les importa. Ellos tienen que mentir justamente con el propósito de imponer y justificar sus ideas. Así que, ¿cómo la ven? Mándenme sus mensajes, ¿verdad? También propónganme temas, díganme usted qué quiere hablar sobre temas políticos. Yo sí no soy todólogo, ¿verdad? El día que quiera hablar de algo que no lo sé, vamos a invitar a un especialista, que yo no soy todólogo, ¿verdad? Pero sí podemos analizar cualquier tema político desde el punto de vista y desde la óptica de la ciudadanía, que esto es muy importante. Desde mi percepción, con lo poco que sé de psicología, con lo que he leído de psicología, me parece que hoy tenemos un presidente de la República que tiene estos rasgos profundamente psicopáticos y que en el mundo, a futuro, no solamente en México, en el mundo, sería muy importante que quien quisiera ser presidente de la República se sometiera a un estudio psicológico. Pero eso se acabaría, ¿sabe cómo? Y lo voy a decir todos los fines de semana y lo voy a decir en todas las microcápsulas que haga. Hay que decir no al presidencialismo. Ciudadanos, basta estar en manos de un solo hombre, sea psicópata o no, sea loco o no. No podemos seguir a merced de los caprichos de un solo hombre. No al presidencialismo. Hay que reformar el Estado mexicano, hay que reformar la Constitución política, ¿verdad? Para que ese articulito que le dé el 93 tantas atribuciones al presidente de la República, de una vez por todas, esas facultades se distribuyan entre los demás poderes, se distribuyan entre los órganos autónomos. No es posible que este hombre todólogo, ¿verdad?, nos haya dicho, ¿para qué quieren el INAI si yo tengo la mañanera les informo? Yo no les voy a presentar la cápsula porque les va a dar más coraje, ¿verdad? O a los que están de acuerdo con algo, díganme, coméntenme. Es importante que los ciudadanos tengamos un diálogo circular de ida y vuelta y que no se trate solamente de una discusión entre políticos, también una discusión sana. Hay que ponerles el ejemplo de nosotros, los ciudadanos. Nos vemos otro fin de semana. Cuídense, nuevamente soy Israel Rivas, del Movimiento Nacional por la Salud. Bye. Adiós.